les quede, por favor, externenla hasta que quede todo claro. Para eso me pagan, chicos, ¿sí? Yo soy el facilitador de sus procesos de aprendizaje y pues trato darles todas las herramientas para que ustedes puedan en el momento de que estén en una industria resolver algo así. Les voy a comentar, cuando estudiamos ingeniería, sobre todo la ingeniería de desarrollo, relacionada a procesos, todos los ingenieros decimos, algo que si vas a usar a nivel industrial alguna vez en tu vida es un balance de materia. Es algo que se usa así para dimensionar procesos. Yo se los digo a ustedes, químicos, o sea, su parte industrial los va a facultar y esto es muy importante porque ustedes están muy armados en la parte química, en la parte farmacéutica y en la parte industrial los dejamos muy cojos. Entonces sí necesitan que esto quede muy bien porque les va a permitir tener herramientas que los QFBs no tienen. Y ese va a ser una ventaja porque ustedes van a poder hablar de tú a tú con un ingeniero. Ya saben cómo son de mamones los ingenieros, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Recuerdo que una vez les estaba dando este curso y una alumna, hace unos años, fue muy chistoso porque un día llegó toda contenta y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que mi novio es ingeniero industrial. Y yo, ay, ¿qué pasó? Dice, pues estaba con un problema de un balance y no podía resolverlo. Y que se lo resuelvo. Y le digo, ay, ¿qué pasó? Y dice, pues imagínese, él es un ingeniero industrial de octavo semestre y yo una química de quinto y le resolví su problema. Creo que cortaron o algo así pasó, pero ella estaba muy orgullosa de que pudo hablar de tú al tú con un ingeniero. Entonces esa es la idea, ¿sale? Entonces cualquier duda que tenga, vamos a empezar con cosas bien simples. El primer paso para la resolución de un problema es leer bien el problema, sí o sí. Vamos a leer, una columna de destilación se alimenta con una mezcla que contiene 45% de benceno y 55% de tolueno. Se produce un flujo de cabeza, préndela por favor, que contiene 95% de benceno y 8% de benceno que alimentó la columna sale con el flujo inferior. Ese fue el segundo, ¿no? Vamos a resolver primero este, ¿les parece? Este fue el primero, ¿cuál fue el primero que les mandé? Vamos a resolverlo en orden. ¿Fue este fue el primero? ¿El de la columna de destilación? El de abajito, vale, vamos a resolverlo en orden. Este se resuelve, miren, así, hasta un niño, tiene las habilidades para resolver este problema los puede tener un niño de tercero de primaria a quien ya le enseñaron reglas de tres. Pero vamos a tratar de utilizar el conocimiento que aprendimos, sobre todo en las exposiciones de operaciones unitarias y todo eso, para plantear correctamente el proceso que estamos teniendo. Dice una disolución acuosa de hidróxido de sodio contiene 20% en masa de hidróxido de sodio. Se desea producir una disolución al 8% de hidróxido de sodio diluyendo un flujo de una disolución al 20% con un flujo de agua pura. Ese es todo el problema, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que identificar, el proceso, ¿cuántas operaciones unitarias tienen, ingenieros? ¿Cuántas operaciones unitarias identifican? Participación, recuerden, van a ser importantes las participaciones. ¿Cuáles? Una y mezcla, participación a las que comentaron. Entonces tenemos una sola operación unitaria que le vamos a llamar mezcla. Entonces ahí tenemos nuestra bellísima mezcla. ¿Sí? Ok, sin relleno. Y recuerden, las operaciones unitarias las vamos a representar con bloques para que nos queden establecidas. Entonces, la operación unitaria es mezcla, que de hecho, jóvenes, ustedes ya pues, saben graficarla. De entrada, ¿cuántas entradas identifican en esta operación unitaria? Participación. Acuérdense que me recuerdan en las participaciones. Yo dije esto, ¿no? Entonces, vale. Mezcla. Tenemos mezcla y vamos a tener dos entradas. En este caso sabíamos que la mezcla realmente contiene dos o más entradas. Esta es una mezcla extremadamente simple. Vamos a tener una entrada que va a ser nuestra solución concentrada que queremos diluir. ¿Que vamos a diluir con qué, ingenieros? La vamos a diluir con agua. Ahorita vamos a identificar los componentes. ¿Sí? Para tener una solución diluida de salida, una sola salida. ¿Cuántos componentes se identifican en su proceso? Aquí ya está todo el proceso, ¿no? ¿Cuántos componentes se identifican en el proceso, chicos? Dos. ¿Cuáles son? Entonces recuerden que nosotros podemos establecer el nombre de cada compuesto como nos dé la gana. Yo puedo decir que X sea mi agua, o puede ser el soluto, que en este caso es hidróxido de sodio. ¿Era hidróxido de sodio? Sí, ¿no?
Y muchas gracias, participación. Y tenemos en Y lo que sería el agua, ¿no? Como tal. ¿Sí? Tenemos solamente agua. Entonces, vamos a marcarla aquí. Agua. H2O. Entonces ya identificamos nuestros componentes. Sabemos que, pues aquí no nos importa tanto las fases, porque, bueno, a final de cuentas vamos a tener una fase líquida, otra líquida y vamos a tener líquida. Entonces, eso lo sabemos. No es una operación de transferencia de masa, es una operación de transferencia de momento, ¿no? Entonces, vamos a nombrar a las corrientes. ¿Les parece que esta corriente A, la nombre acá? O sea, vamos a marcar bien nuestro diagrama. Tengo mi corriente A. La base de cálculo nos la externan. Dice, sí, determina la velocidad de alimentación de la solución al 20% y el agua para la disolución necesaria si quiero producir 2.310 libras por hora de solución concentrada. Una base de cálculo va a ser una propiedad extensiva que va a dimensionar el proceso. Apréndanselo, por favor. O sea, generalmente es una corriente. Puede que nos la den, puede que no. No es tan importante. ¿Sí? Porque lo que dimensiona el proceso en tamaño no es importante, lo que nos interesa son las propiedades intensivas, como la concentración, como la temperatura, como la entalpía. ¿Por qué? Porque si yo tengo la receta para hacer un pastel, yo puedo hacer un pastel para 5 personas o para 100. Nada más mantengo las proporciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros dimensionemos un proceso, si lo estamos dimensionando en materia de sus propiedades intensivas, esas no deben de variar. Y la propiedad extensiva, que va a ser el tamaño del proceso, que va a estar fundada en la base de cálculo, puede ser la que queramos. Entonces aquí la base de cálculo está a la salida, 2.310 libras por hora. Entonces yo puedo poner aquí mi salida como base de cálculo. ¿Sí? ¿Sí? 2.310 libras. ¿Ok? ¿Vale? Y voy a llamar a esta corriente a la que estamos administrando de agua como simplemente P. Es importante, como ya les mencioné, sobre todo, o sea, esta propiedad intensiva hasta la podríamos obviar. Esta propiedad extensiva, perdón. Y podríamos resolver el problema con otros datos y después escalar el problema al tamaño que queramos. Lo que sí es importante es que identifiquemos a quiénes, a nuestros componentes, propiedades intensivas. La concentración, primero, ¿no? Vamos a marcar lo que sería la concentración de, o la fracción, ¿sí? Acuérdense que aquí como los ingenieros nos gusta facilitarnos la vida, vamos a marcar la fracción de hidróxido de sodio en la entrada, que es de 0.2. ¿Se acuerdan qué unidades tienen las fracciones? Porque les pregunté en su examen y nada que me contestaban. ¿Cuáles son las fracciones, las unidades de fracción? No, pero son másicas. Las unidades de fracción, chicos. Dos participaciones a quien me diga, porque nadie contestó esa pregunta en el examen. Las unidades de fracción son libras y ustedes son químicos. Sí, pero ¿qué unidades tienen las fracciones? O sea, si yo estoy hablando de fracción, ¿qué unidades vamos a manejar? ¿Mandé? ¿Libras sobre qué? No, esas son, libras sobre gramo es una conversión, libras por minuto es un caudal másico. Sí es por porcentaje. ¿Qué unidades tendría? Porque por ejemplo es 20%, lo estoy pasando a fracción. ¿Qué unidades tiene un por ciento? Ajá, pero ¿cuáles serían? ¿Libras de qué? Las unidades aquí serían libra de X sobre quiénes. ¿Sobre libras de quién? Libras total, totales, muy bien, participación. Estas son las unidades, ¿sí? No se nos olvide porque si nosotros no respetamos las unidades, muchas veces vamos a tener problemas al momento de hacer el análisis dimensional. Entonces, el porciento de agua en la entrada es 0.8 libras de Y, que yo ya sé que la Y es agua, sobre libras totales. Importante, ¿sale? ¿Ok? Entonces ahí está. Luego nos dice que queremos concentrarla, a diluirla hasta el 8%. Entonces, la fracción de X en C, ¿cuánto va a ser, ingenieros? Muy bien, ¿libras de quién? De X sobre libras totales. ¿Están de acuerdo? Y la fracción de Y en C va a ser ¿de cuánto? De 0.92. ¿Sí? Libras de Y sobre libras totales.
Ahora, también podemos hacer la fracción de hidróxido de sodio en la entrada de agua. ¿Cuál sería la fracción de BXB? 0, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Y por lo tanto, la fracción de lo que sería de agua en la entrada es de 1. ¿Están de acuerdo? Primer paso es leer un problema, ¿sí? Ya les di la mecánica de resolución de problemas. ¿Qué? Vale, les voy a compartir. Les voy a compartir la mecánica. Ay, Dios. ¿Dónde se las puse? En un instante. Es que no quiero buscarla acá porque me tardo más. Sí la voy a buscar. Vamos a leerla porque es importante que ustedes tengan su mecánica de resolución de problemas. Porque a veces se nos van las cabras porque no respetamos lo que sería la mecánica. La primera parte siempre para resolver un problema es leer bien el problema. Nosotros vamos a tener el problema de interpretación, ¿sí? A ver si la puse así. Siempre vamos a tener problemas al momento de querer leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque interpretamos lo que nos da la gana, ¿no? Voy a abrir la mecánica de resolución de problemas y vamos a leerla, ¿no? Porque es importante tener claro el orden en que vamos a hacer nuestros ejercicios, sobre todo con la idea, ¿sale? De que nosotros respetemos o de que nos facilitemos el trabajo. Ahorita ya tenemos marcado lo que sería nuestra... Ya tenemos marcado nuestro diagrama. ¿Están de acuerdo con este diagrama? O sea, a alguien se le complica hacerlo. Por eso trabajamos tanto los diagramas en las presentaciones de operaciones unitarias, porque me di cuenta que cuando yo ya les ponía un balance, ¿sale? No podían plantear un diagrama, ¿no? De una operación unitaria. Y ahorita, pues este proceso solo consta de una operación unitaria, dos componentes, súper simple, pero imagínense cuando estemos trabajando procesos con n cantidad de operaciones unitarias y n componentes, pues se nos complica bastante. Ok, entonces ahí tenemos ya nuestro diagrama. Miren, aquí está en la dinámica de resolución de problemas. ¿Ok? Y como ven, el primer paso siempre es lea muy bien el problema y establezca el resultado a lograr. Ese es el primer paso. ¿Por qué? ¿Qué sucede a veces, chicos? Nosotros al momento de hacer un problema, de estar tratando de resolver un problema, no leemos bien y acabamos resolviendo otra cosa. ¿Sí? Acabamos haciendo otra cosa que ni nos pidieron. No sé si les ha pasado. O no entendieron qué les estaban pidiendo y acaban confundidísimos. Bueno, el primer paso bien importante es leer muy bien el problema y establecer un resultado a lograr. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Aquí está muy simple porque simplemente me están pidiendo las corrientes de alimentación. Haga un dibujo del proceso en un diagrama simple, es decir, en diagrama de bloques que muestre las corrientes de entrada y salidas mediante flechas. Incluye en cada flecha composiciones, cantidades, entalpías y todos los datos. Y todas las propiedades, le voy a cambiar acá, las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas de la corriente. Súper importante. Rotule con símbolos cada flujo y las composiciones conocidas. O sea, ya les pusimos los símbolos, X, bla, bla, bla. Calcule las condiciones y flujos adicionales a partir de los datos dados y elementos de correlación. Elemento de correlación. Definición importante. En este caso, en este problema no hay elemento de correlación porque nos dan todos los datos, está muy simple. En el siguiente sí va a haber un elemento de correlación. Un elemento de correlación va a ser una relación numérica que te va a permitir calcular o relacionar una corriente con otra o componentes dentro de una misma corriente. ¿Están de acuerdo? Elemento de correlación va a ser una relación numérica que nos va a permitir relacionar y de esta manera calcular una corriente con respecto a otra o un componente con respecto a otro. Eso es un elemento de correlación.
Escoge una base de cálculo. Base de cálculo. Otro dato importante, lo que les estoy diciendo. ¿Sí? La base del cálculo es una propiedad extensiva que va a dimensionar básicamente a mi proceso. Dice, en la mayoría de los casos concierne a la cantidad específica de una de las corrientes del proceso. Puede que sí, puede que no, ¿no? Si el problema mezcla unidades de masa y molares en una corriente, convierta todas las unidades del mismo sistema. Convierta los volúmenes o flujos volumétricos en cantidades másicas o molares empleando la densidad o la ley de los gases respectivamente. Es decir, homogeneicemos. Ahora, importante, formule ecuaciones de balance. Aquí es donde empieza nuestra materia, no es lo nuevo que ustedes no saben hacer. Nunca, y esto se los voy a poner así, no se hace nunca balances, ¿sale? No se hacen nunca balances con moles, con caudales molares. Ustedes, como entienden también la cuestión de química, sabrán por qué no es esto. O sea, los balances siempre son másicos. O sea, la expresión que nos define la conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia es constante, o en teoría es constante, en un proceso industrial. No así los moles. Los moles no se crean ni se solo se... No. Los moles que entran no necesariamente son los que salen, porque son paquetes. Si yo armo paquetes más grandes de paquetes más chicos, puedo tener más paquetes a la salida de los paquetes que yo armé en la entrada. No sé si me explico. Entonces, nunca hagan balances molares. Ahora sí resuelvan las ecuaciones formuladas. ¿Sí? Si el enunciado del problema sea un valor de una cantidad de corriente y se ha tomado otro valor como base de cálculo, esto se llama cambio de base de cálculo, es necesario ajustar los resultados para que concuerden con los datos del problema. Si nosotros dimensionamos nuestro proceso para producir 100 pasteles por hora, y realmente lo que queremos hacer es producir 13,000 pasteles por hora, pues vamos a adecuar los datos para ver cuánta harina, cuánto huevo, cuánto tendríamos que estar poniendo para el volumen que quiero al final. Finalmente, verifique los resultados finales sustituyendo alguna variable y pregúntese, ¿se satisfacen las ecuaciones? Y estos son los pasos que nosotros vamos a tomar para resolver un problema, ¿sí?, de balance. Así, ¿ok? Son 10 pasos. Ya llegamos al segundo. Hicimos un diagrama, el tercero rotulamos con símbolos cada flujo y las composiciones conocidas. Calcule las composiciones y flujos adicionales a partir de los datos dados. Ya tenemos las composiciones, nos las dieron. No hay un dato extra. Escogemos una base de cálculo, aquí no hay ningún problema porque en este problema, ¿sale? La base de cálculo es concerniente a una corriente importante, que es la corriente C, 2.300 libras, 2.310 libras por hora. Ah, yo creo que aquí me equivoqué, porque tenemos que resolver. Y no sé si se acuerdan que les dejé un problemita muy simple, ¿sí? Con respecto a lo que era una mezcla, ¿no? ¿Se acuerdan? Una mezcla de sal, que les compartí una grabación de cómo se resolvía. Y en ese caso tuvimos un problema, porque ahí teníamos algo que se llama régimen no permanente, o ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Steady state, o régimen permanente. ¿Sí entendieron? ¿Sí llegaron a ver? ¿Sí vieron el video? ¿No les confundió? Porque ahí se resolvió el problema con ayuda de ¿qué? De ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Y eso se los di principalmente para que se den cuenta que cuando nosotros tenemos un régimen permanente a nivel industrial, la resolución va a ser extremadamente simple. Vamos a empezar con estos problemas de régimen permanente. ¿A qué nos referimos? ¿Quién sabe a qué me refiero con un régimen permanente? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Nadie sabe de lo que estoy hablando? Investíguenlo, participación. Que no cambia. ¿Que no cambia qué? Las condiciones. Ok, precisamente. O sea, que las condiciones de entrada, por ejemplo, la alimentación, las concentraciones no varían, ni las concentraciones a la salida. En el problema que yo les puse sobre la mezcla con sal, las concentraciones a la salida variaban. Y cuando ya hay variaciones, nosotros tenemos que establecer modelos predictivos a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, la ventaja y vamos a hacerlo ahorita, de los procesos que funcionan en continuo con regímenes permanentes, es que nos ahorramos cálculo integral y ecuaciones diferenciales para su resolución. Por eso siempre en la industria tratamos de mantener, ¿sí?, las condiciones a la entrada constantes y las condiciones a la salida, para que nosotros podamos predecir de manera muy simple cómo funciona el proceso.
Cuando tenemos procesos que no funcionan así, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, su diseño se complica muchísimo y su operación más, ¿no? Entonces, eso que les quede claro. Y esto que les estoy diciendo es pregunta de examen, ¿no? Entonces, ok, dice, calcula la cantidad en gramos por agua, bla, bla, bla. Y los pasos, nosotros ya rotulamos, ya vimos la base de cálculo, ya todas las unidades las pusimos en libras. Ahora sí, vamos a formular las ecuaciones de balance, que es lo que les estoy haciendo. Vamos a realizar balance global del proceso. No, no les compartí no les dejé a ver, vamos a ver en el, porque yo tal vez estoy hablando como loquito y, a ver, ok, este es el problema 1, ¿no? Este es, ¿sí? Pero les compartí el grupo de WhatsApp la resolución, creo que ni lo vieron. Qué mala onda. A ver, déjenme ver si se los mandé o no. Ay Dios, ¿dónde está? Aquí está. Yo según sí se los había mandado. No, no me digan que se los mandé a otro grupo y nada más les ganaré angustia al otro grupo. Ay, es que todos son iguales, son como chinos. No los puedo diferenciar. Ay Dios, aquí está. Está bien fácil. Ay Dios, no lo quiero bajar. Ok, vale, se los voy a compartir al grupo. Que solo mando stickers. Híjole, vamos a bajarle un punto a todo el grupo. Punto menos a todo el grupo por ti. Por ti. Ahí está. ¿Vale? ¿Ya les llegó el video? Vale, ese lo vean más al ratito. ¿Ok? Vamos a resolver el 2. Entonces, fíjense. Vamos a hacer la formulación de la ecuación de balance. Tal vez nos sirva que no lo hayan visto. Ok. Porque, ¿cuál sería la ecuación para establecer el balance de materia, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién nos ayuda? Si me contestan, no les bajo puntos. Ah, pero en español. Primero en español. X más Y. No. A ver, principio de conservación de la materia. ¿Qué nos dice el principio de conservación de la materia? Por lo tanto, en este sistema, la materia que estamos, a ver, la materia que está entrando en este sistema que está por régimen permanente es exactamente igual a la que está saliendo. ¿Están de acuerdo? Si ustedes tienen dinero en una cuenta de ahorros, la acumulación de ese dinero va a ser igual a ¿qué? Al dinero que meten menos el dinero que sale. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Esa es la acumulación. Ok, entonces, ya que yo ya tengo mi bella acumulación, me lo paso esto en una sola hoja. Cuando yo tengo un régimen permanente, y eso que les quede claro, porque a veces piensan que los balances se pueden hacer en cualquier proceso, no. Debido a que tengo un proceso operado en continuo con régimen permanente, puedo asegurar que la acumulación de materia es igual a ¿cuánto? Será igual a ¿cuánto, chicos? ¿Igual a? No. Si lo que entra es lo que sale, ¿cuánto estás acumulando? Si tú metes 100 pesos a tu cuenta y sacas 100 pesos a tu cuenta, ¿cuánto estás acumulando? Cero.
Entonces, por eso, cuando el sistema está operado en régimen permanente con operación continua, lo que entra necesariamente va a ser igual a lo que sale. Y ahora sí, vamos a formular nuestro balance. Chicos, ¿qué corriente está entrando? ¿Qué corrientes o corrientes están entrando? O sea, A y B van a ser igual a ¿quién? Sí. Y ya hicimos nuestro primer balance. Bienvenidos a la ingeniería. Esta es la primera materia realmente ingenieril que tienen. Y tal vez sea la única, no sé si tengan más. Esto es ingeniería, ¿sale? Y yo de aquí yo conozco nada más el caudal de C. Tengo dos incógnitas, ¿sí o no? Y si tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito para su resolución? Dos. Entonces vamos a hacer un balance. ¿De qué les parece hacer un balance? ¿De agua o de sal? De sal. ¿Por qué estaría mejor un balance de sal? Yo también lo haría de sal. ¿Por qué? ¿Por qué qué? A ver, no la interrumpo. A ver, es que interrumpen a su compañera. ¿Por qué? Del proceso. Miren, podemos hacer dos balances y los voy a hacer los dos ahora que estamos empezando para ver que tenemos dos diferencias. Fíjense, podemos hacer un balance de sal y podemos hacer un balance de agua. Un balance de agua. Cada uno tendrá sus particularidades, ¿ok? El balance de sal, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta sal entra en A, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánta sal está entrando a A? ¿O cuánta sal está saliendo en C? ¿Qué tendrían que hacer? Si ustedes van a comprar un pantalón que tiene de 1,000 pesos, que tiene 20% de descuento, ¿cuánto les va a costar? ¿Qué hiciste, ingeniero? ¿Por cuánto? Por punto 8. Punto 8, que es una fracción, ¿estás de acuerdo? Si yo quiero saber la sal que entra, multiplico el caudal por su fracción. Por eso estamos usando estas unidades de concentración. Yo sé que ustedes como químicos están muy acostumbrados a la molaridad, a la normalidad. La normalidad es muy útil cuando estamos haciendo determinaciones analíticas, porque los equivalentes permanecen constantes. Pero en un proceso industrial, la forma más fácil de manejar una concentración son las fracciones, porque al momento que conozco la fracción y conozco la corriente, puedo conocer la corriente del componente que me interesa. Es decir, si yo multiplico AXA, voy a tener la corriente de sal que entra en A, BXB, la corriente de sal que entra en B, y CXC, la corriente de sal que entra en C. Entonces el balance de sal, fíjense qué interesante nos quedaría así. El balance de sal sería AXA, ¿están de acuerdo? AXA, que sería la corriente de sal en A. AXA más ¿quién? Más BXB es igual a ¿quién? A CXC. Y ahorita van a ver por qué fue más porque yo habría escogido A, el caudal de A, más B, X, B, más es igual a C, C, X, igual a C, X, C, ¿sale? Y el balance de agua, pues sería muy parecido, chicos, pero en lugar de X, ¿qué tendríamos que multiplicar? Tendríamos que multiplicar a la Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dudas? Este es el momento. AYA es la cantidad de agua en la entrada, BYB es la cantidad de agua en la entrada de B, es igual al agua que sale en C, es la mezcla de las dos. De hecho, es una mezcla la que estamos trabajando. Entonces ya tenemos, pero si se fijan, yo conozco qué componentes, qué conozco de estos datos. Pues solamente conozco C, pero si se fijan, conozco a todas las fracciones. Y es más, la fracción de XB se vuelve ¿qué? Cero. Por lo tanto, todo el término se vuelve cero. Y en el balance de agua, en el balance de sal, y lo sabemos porque en español queda claro, la sal que entra, sale en la solución concentrada, va a ser la misma sal que sale en la concentración, en la solución diluida, ¿sí o no? La sal que entró aquí, chicos, es la que sale acá. Punto. Y si se fijan qué interesante, yo de esta ecuación tengo la concentración de XC, conozco a C, y conozco a la fracción de A.
Es decir, ni siquiera tengo que hacer sistema de ecuaciones porque esta solita ecuación, ¿sale? Conozco todo, mi única incógnita es la alimentación. Mientras que en este lado sí tendría la fracción de YA, YB, CYC y tendría que hacer un sistema de ecuaciones con esta. Mejor lo hago directa. Yo ya sé del balance de sal, yo sé que el caudal de la alimentación, que es A, va a ser igual a ¿quién? A el cociente de la sal que salió entre la fracción de la sal a la entrada, que sería CXC, CXC, entre la fracción de sal a la entrada, que en este caso es XA. Hacemos nuestro factor unitario, es decir, vamos abriendo nuestros corchetitos. Y tenemos que, primero, el caudal de C, yo sé que me dan que es, bueno, vamos por él. El caudal de C van a ser 2.310 libras por hora. 2.310 libras cada hora. También nos dan la fracción a la salida de lo que sería la sal, que es del 8%, 0.08 libras de X sobre libras totales. 0.08. 0.08 libras de X. Libras totales de ahora en adelante, chicos, pongan atención, yo no le voy a poner ya las libras totales, les voy a poner libras a secas. Se va a entender que son libras totales. Esa es la fracción. Eso nos daría la cantidad de sal que está saliendo entre, ponemos nuestro factor, nuestro corchetito, la fracción, que sabemos que la fracción de a la entrada es del 20%, 0.2 libras de ¿quién? Libras de X sobre libras totales. Entonces el caudal de salida, de entrada, o sea, lo que estoy alimentando de solución, ¿cómo se puede decir? Concentrada, en teoría debería de ser menos, ¿no? Vamos a ver si nos da. 2.310 por 0.08 sale entre 0.2, nos da 924 libras por hora. Entonces yo ya estoy teniendo lo que sería mi alimentación. Usando el balance global, ¿puedo obtener a quién? Pues a la cantidad de agua requerida. En este caso va a ser B. B va a ser igual a C menos A. B va a ser igual a C menos A. Esto que nos quedaría, pues serían 1000, el caudal es 2310 menos 924 y nos da 1386 libras por hora. 1386 libras por hora. Y de hecho aquí serían libras de agua porque la fracción de la entrada del agua es 1%, entonces es 100%, entonces es pura agua lo que estamos metiendo. Nos dice, inciso, calcula la cantidad de gramos de agua por cada gramo de disolución de entrada. Entonces el inciso A, aquí no importa, lo podemos, pregunta chicos, ¿lo podemos hacer en libras? ¿O lo tenemos que pasar directamente a gramos? Lo que nos está preguntando sería la relación de quién con quién. De C sobre quién. No, de C no. De B sobre quién, chicos. Sobre A. Es lo que nos están preguntando. ¿Sí o no? ¿Mandé? ¿Y por qué se puede? Porque al momento de que pasemos el numerador, lo convertamos a gramos y luego el numerador a gramos, se van a anular las conversiones y te va a dar lo mismo. Al ser una relación, no importa. Lo vamos a dejar en libras, ¿no? Entonces, ¿cuánto estoy administrando de B? De B sería 1386, ¿sale? Libras por hora. Y lo que estoy obteniendo de A sería 924 libras por hora. Entonces nos va a dar la relación de agua con respecto a la solución. 1386 entre 924, la relación es de
3 medios. Miren qué bonito. Entonces, nos está diciendo que por cada 3 libras o por cada 2 libras de solución, yo le tengo que echar 3 libras de agua. O por cada 2 gramos de agua de solución le tengo que agregar 3 gramos de agua. ¿Están de acuerdo? Inciso A, esa es mi unidad. Es una fracción. Libras con libras será. Ahora, más bien es una relación, ¿no? Porque son libras de X con respecto, libras de algo con respecto a libras de otra cosa. Luego nos dice, inciso B, determina la velocidad de alimentación de la disolución al 20% y el agua para... Ah, pues ya los tenemos. El inciso B son estos dos que calculamos, este y este. Y ya acabamos el primer problema. Realmente me tardé porque se los estaba explicando. Pero este problema se hacía en 3 minutitos. Era una división. ¿Sí? Dividíamos 2310 por 0.08 entre 0.2 y nos daba el resultado. ¿Preguntas?